Pues Guadalupe Alemán, directora médica del Hospital General de Fuerteventura. Muy buenas tardes. Los PCR lo hemos escuchado, pero ¿y los test rápidos? ¿Son realmente eficaces estas pruebas de diagnóstico? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Ahora mismo la prueba para realmente diagnosticar a un paciente con coronavirus, la prueba de elección es la PCR. Los test rápidos sirven como complemento del diagnóstico. No se pueden utilizar de forma exclusiva para el diagnóstico del coronavirus, precisamente porque, como comentó el doctor Sierra, bueno, los últimos testes tienen una sensibilidad un poquito mayor, pero pueden pasar por alto. Digamos que pueden dar algunos falsos negativos, y además que para que se positivice este tipo de test rápidos tienes que estar evolucionada la infección. Es decir, que como para diagnóstico precoz no son válidos. Y en Canarias, por ejemplo, ¿cuántos PCR se hacen a la semana y test también rápido? Pues yo evidentemente no tengo el dato de cuántos se hacen en Canarias. Te puedo decir en Fuerteventura. Por ejemplo, en Fuerteventura. Exacto. En Fuerteventura lo que son PCRs, ahora mismo estamos en una media de unos 10 diarios. No las hacemos aquí en Fuerteventura porque no tenemos la maquinaria necesaria. Lo que hacemos es mandar las muestras bien a Gran Canaria o bien a Tenerife. Y con respecto a los test rápidos, ahora mismo la indicación que está establecida es, no solo aquí en Fuerteventura, sino en todo Canarias, hay una especie de estudio, ¿no?, de que quieren ver la situación de las personas más vulnerables, y han comenzado precisamente por los centros de mayores, tanto a los residentes de los centros mayores como a sus trabajadores. Entonces ahí hemos empezado a utilizar esos test rápidos en conjunto con una PCR, es decir, no se han utilizado los test rápidos de forma exclusiva, como comenté antes, porque de forma exclusiva ahora mismo no tiene ninguna validez. Tendría que ser siempre en conjunto con el PCR. Y en Fuerteventura, ¿cómo se está viviendo esta crisis sanitaria? Sabemos que es la isla con menor incidencia de la COVID en función de su población. En Fuerteventura la verdad que en un principio se vivió con mucho miedo porque, bueno, ya sabemos que en Europa la pandemia vino por Italia, y Italia con Fuerteventura hay mucha conexión, hay muchos italianos en esta isla, con lo cual pues lo vivimos con mucho miedo. Pensamos en un principio que podíamos tener muchos casos, pero establecimos un buen equipo de trabajo, de búsqueda precisamente de los contactos estrechos de estos casos positivos que nos salían, y digamos que contuvimos la propagación de estos casos. Se puede ver claramente en la gráfica donde se ve la evolución de la incidencia de los casos positivos. Fuerteventura era de las islas que al principio pues parecía que iba a salir peor, pero misteriosamente no, al final pues fruto del trabajo de un grupo de personas que son enfermeros de atención primaria y especializada, médicos también, trabajadores sociales, conjunto con el hospital, primaria, pues hemos contenido la propagación de esta enfermedad precisamente en la búsqueda de los contactos estrechos. Es decir, una vez que teníamos un caso positivo, buscábamos muy bien cuántos contactos habían tenido, incluso los que vinieron, muchos de ellos acompañados en el avión. Establecíamos con la dirección de área, justo con el Cabildo, también la búsqueda de esos acompañantes, ¿no?, de esas personas que iban al lado de los aviones, y nos poníamos en contacto con ellos, les indicábamos las mismas medidas de aislamiento que en el caso de los positivos, y le hacíamos un seguimiento, una evolución tanto de la sintomatología como de no. Y precisamente gracias a eso, pues ahora mismo la sensación que hay en Fuerteventura es de que bien, no ha sido tan mal como otras islas. Hemos tenido nuestros casos, la mayoría de ellos importados, hemos tenido otros casos que son comunitarios, es decir, que no sabemos bien cómo lo han podido coger, pero bueno, la sensación general es de alegría, porque no nos ha pillado tan mal la pandemia, pero por otro lado también de preocupación, porque esto de cara a la apertura otra vez de levantar las medidas de confinamiento, supone que ahora la población de Fuerteventura sea una población muy susceptible, porque casi nadie hemos pasado la infección por coronavirus. Entonces, claro, lo que no hemos pasado antes probablemente lo vayamos a pasar después. Entonces, bueno, en ese sentido también estamos trabajando mucho, insistiendo mucho con las autoridades, con las diferentes grandes empresas ahora de la construcción, porque son los que han reabierto, ¿no? Mantener las medidas, ciertas condiciones y mucha comunicación con la población, precisamente para que comuniquen cuando tienen sintomatologías y nosotros hacer el estudio.